Buenos días, Dios te bendiga más. Era del segundo libro de Corintios. Ya en el capítulo 7, todavía todo el capítulo se llama Problemas del matrimonio. Más avanzando son 40 versículos, más apenas en el 21. Dice: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te digo, pero también se puede hacerte libre, pero por lo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertad del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no seáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado se pronuncia para con Dios. Bueno, entonces, actualmente se supone que ya no hay esclavos en el mundo. En teoría, de hecho, está prohibido, ¿verdad? Entonces, pero en aquella época se había, incluso entre los judíos también había esclavos. Recordemos que Pablo fue un apóstol para los gentiles, para todos los que no fueran judíos. Y él dijo mucho por todo el imperio romano. Entonces, él habla sobre el matrimonio en un momento en el que no estaba casado, ¿verdad? Él, cuando escribe Corintios, Pablo no estaba casado. Pero bueno, entonces, dice: en cuanto a la Virgen, tengo mandamiento del Señor, os estoy bien parecer, como que no alcanzamos misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por buena causa de la necesidad que apremia, que era mi hombre y quedarse como está. Esta liga de mujer, no procures soltarte. Esta libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si no se casa no peca. Pero los tales tendrán la aflicción de la carne y os la quisiera evitar. Recordemos que el mismo Pablo en otro libro recomienda: no os unáis con sus iguales. A eso se refiere, dice, pero los tales tendrán la aflicción de la carne. Porque recordemos que son principios del cristianismo, ¿verdad? Y en la pareja muchas veces había uno que estaba convertido y otro no. Y eso eran problemas, porque luego la otra persona tenía sus propios dioses. Y recordamos que eso es anatema, o sea, tener un ídolo es pecado y eso es aflicción de la carne, ¿verdad? Entonces, y dice Pablo: yo lo quisiera evitar. Y como dice en otro libro, recomienda Pablo: no os unáis con los iguales, o sea, que tienen que unirse cristiano con una cristiana así. No es una ley, pero es una recomendación muy buena, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitarse problemas. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen posen como si no lo tuviesen, y los lloran como si no llorasen, y los aceleran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan este mundo como si no lo disfrutasen, porque la presión de este mundo pasa. Recuerda que Pablo sufrió mucho persecuciones, prácticamente hasta el último día de su vida. De hecho, Pablo fue decapitado por parte del imperio romano. Entonces, por eso se siente mucho en sus cartas eh, esa angustia, lo refleja mucho en sus cartas. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casa y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa sin cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para atender lazos, sino para lo honesto y decente, y para que se implemente o se enriquece el Señor. Entonces aquí Pablo dice: bueno, es que cuando uno está soltero, sea hombre o mujer, le preocupa mucho más Dios, ¿verdad?
porque no hay mucho que hacer. Eh, no hay mucho en que ocuparse, excepto en la cosa de Dios. Él mismo incluso pasó por eso. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hijo bien, que pase ya de edad, es necesario que se sea, haga lo que quiera, no pegue que se case. Pero el que está fiel en su corazón, sin tener necesidad, sino que esto en su propia voluntad, y a razón de su corazón guardará a su hija virgen, bien hace. Entonces recordemos que en aquella época el papá era el que decidía si se casaba o no la muchacha. Actualmente es al revés, la muchacha es la que se realmente decide, porque en aquella época no, y más entre los judíos. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea del Señor. Para mi juicio, maestro, se será así y se quedará así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Como le dije, Pablo estaba soltero. Y él, según él, había resuelto no casarse, pero finalmente se casa. De hecho, cuando está en Roma, se casa. Recuerdo que Pablo vivió como 2 años, 3 años, algo así, en una casa alquilada, vigilada por un soldado romano. Y ahí es cuando engendra un hijo. ¿Verdad? De hecho, da el nombre de su hijo, Pablo, pero no recuerdo, pero sí da el nombre de su hijo. Bueno, entonces dice Pablo, según con su razonamiento, que me ofrece el toro que el casado, en el momento en el que él no estaba casado. Tal vez por eso lo dijo así, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que Dios le hizo a Adán a Eva, ¿verdad? En un momento en el que todo era perfecto. Entonces, o sea, que no pienso que no tiene por qué ser triste el matrimonio. Pero bueno, esta es la concepción de Pablo en ese momento. Eh, y bueno, dice Pablo, no es pecado si se casa la muchacha, si le queda en casa. Pero bueno, lo interesante aquí es que hay una reflexión interesante. Él dice que el soltero tiene que cuidar las cosas de Dios para agradar a Dios. Eso es interesante. Y en parte que pienso que es cierto. Bueno, entonces será todo por este momento. Hecho, es todo el capítulo 7. El libro de Corintios tiene el mismo un solo título, o los programas de matrimonio. Entonces sería todo por este momento. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.